La bienvenida al programa integral de posgrados en Derechos Humanos y Democracia que imparte la Flaxo México, gracias a la invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la que estamos, por lo que estamos todos aquí reunidos. Mi nombre es Sandra Serrano, soy la coordinadora de este programa y bueno, vamos a compartir unos meses todos nosotros y probablemente años con ustedes en trabajos, con tareas, con lecturas, con cuestionarios y aprendiendo, debatiendo, cuestionándonos, con muchas dudas y con mucho aprendizaje también. Me da muchísimo gusto que estén todos ustedes aquí. Son una generación de 100 personas elegidos entre un poco más de 1000 personas que se postularon para este programa, lo cual nos hace estar muy, muy satisfechos y bueno, estamos seguros que contamos con las mejores personas para iniciar esta primera generación del programa. Y queremos iniciar con una mesa de debate entre expertos de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, justamente para que nos den un panorama general de lo que va a ser nuestros estudios durante los próximos meses, para lo cual le doy la palabra a Juan Carlos Arjona, que él es el asesor pedagógico también del programa integral y quien es también tutor. Y bueno, antes de dejarles la palabra, también quiero agradecerle a Mónica Maxice, a Adriana Ortega, su apoyo para la realización de todo este programa, y Magdalena Cervantes, que no la veo en este momento por acá, pero también a ella muchísimas gracias, y Alejandra Haas, que también es tutora, que también está por acá por si la quieren saludar después. Y bueno, Juan Carlos, te doy la palabra y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. Buenos días a todas y a todos. Bueno, iniciaremos esta mesa de discusión o de debate, diálogo, ¿no?, como lo quieran denominar, dependiendo cuál sea la reacción de cada uno de los expositores y expositoras. Y les explico brevemente la metodología de la mesa. Inicialmente voy a turnar 10 minutos para que cada una de las personas se expongan, luego habrá una segunda ronda de alrededor 5 minutos en donde podrá haber un diálogo frente a las cuestiones que han venido, ¿no?, que han comentado cada uno de los expositores y expositoras, y luego se abrirá el debate justo con ustedes, que es lo que más, ¿no?, dentro de los temas que más nos interesan es escucharles, que haya un diálogo con ustedes. Buenos días también, se me olvidaba también a la gente que esté en las Casas de la Cultura, también tomaremos preguntas de las Casas de la Cultura a distancia. Y bueno, también se les planteó a cada uno de los especialistas una serie de preguntas que podrían, ¿no?, si así consideran pertinente, abordar durante sus exposiciones, entre ellas, por supuesto, el impacto que ha tenido las reformas constitucionales en relación con el derecho internacional, en relación con la figura, por ejemplo, de amparo, cuál es el diálogo que se prevé entre la Suprema Corte y en general el Poder Judicial de México en relación con los organismos internacionales, en particular la Corte Interamericana, y qué impacto han tenido algunas de las resoluciones de organismos internacionales en los casos de México. Entonces, bueno, para no alargar más esta presentación, le daré la palabra inicialmente al doctor José Antonio Caballero, académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Muchas gracias. Perdón, no, bueno, sí. No, perdón, era primero, perdón, me equivoqué yo. Claudio Nash, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Muy buenos días. Obviamente lo primero es agradecer la invitación de Flaxo, de la Suprema Corte, entiendo que también de la Oficina del Alto Comisionado participa en esta actividad. Es muy grato estar nuevamente de visita acá en esta Corte. Hace ya un buen tiempo, el 2006, fue mi primera visita y fue una charla, digamos un curso, un par de días en esta misma sala, así que es bueno estar nuevamente acá habiendo pasado tantas cosas en estos años en el sistema de derechos humanos y en particular acá en México. Y se me ha pedido que pueda pronunciarme sobre algunos temas vinculados justamente con el impacto
las reformas constitucionales en la región, este diálogo entre cortes y algo sobre control de convencionalidad. En los 10 minutos que tengo quiero simplemente enunciar algunas reflexiones en estos temas que creo que son pertinentes para iniciar una discusión y sobre todo en la lógica que ustedes luego van a implementar esta discusión con tiempo. A ver, el impacto del tema de derechos humanos y las reformas constitucionales yo creo que es un punto de partida clave en toda nuestra región. Si uno mira lo que sucede desde mediados de los años 80 en nuestra región, ¿con qué se encuentra uno? Se encuentra con procesos de reforma constitucional importantes, iniciados justamente en la segunda mitad de los 80, con nuevas constituciones también, la de Brasil parte este proceso, luego se suma Colombia con un hito relevante, Perú más adelante y el proceso reciente en Venezuela, Ecuador, Bolivia. En materia de reformas constitucionales también desde los 80, Costa Rica, Chile, Argentina, mitad de los 90 y de alguna u otra manera el caso de ustedes es la más reciente en ese proceso. Pero estas reformas yo creo que tienen un elemento común que las hace interesantes, y es que han tenido efectos en ámbitos distintos del solo constitucional. Si las reformas a las que hemos hecho referencia se hubiesen quedado en el ámbito constitucional, probablemente no lo estaríamos discutiendo nosotros, se discutiría en algún seminario sobre historia del derecho, sobre constitucionalismo, sobre alguna de las cosas que en nuestra región suceden normalmente, que es poco. Lo interesante es que este proceso de reforma de alguna manera se ha traducido en cambios relevantes, tanto a nivel normativo, grandes procesos de reforma procesales, por ejemplo, en temas de infancia, en temas de administración de justicia, han tenido que ver con este proceso de modificaciones constitucionales donde los derechos humanos de alguna manera ocupan, al menos en lo discursivo, un lugar central. Y este proceso ha ido en paralelo con justamente el desarrollo coincide cronológicamente el inicio de este proceso de reformas con un proceso de trabajo contencioso de la Corte Interamericana desde el año 88, en su primera sentencia contenciosa en adelante, donde se ha ido desarrollando todo un cuerpo, no solo normativo a nivel internacional y en particular interamericano, sino que también a nivel jurisprudencial. Y aquí es donde se produce tal vez la convergencia más interesante, y es precisamente que estas reformas constitucionales han impactado no solo a nivel normativo, sino que también a nivel jurisprudencial, y en particular en los órganos con competencia jurisdiccional de tipo constitucional. Estos Supremas Cortes, Cortes Supremas, Tribunales Constitucionales, etcétera, han empezado a trabajar desde la lógica de derechos humanos, tomando muchos elementos que vienen no solo de la discusión interna, sino que también de la discusión comparada y de la discusión internacional. Y yo creo que aquí hay tres elementos relevantes en este proceso que uno podría conversar. Uno, que los objetivos en este proceso han sido cumplir obligaciones internacionales, es decir, empezar a tomarse en serio lo que uno firma y desde el punto de vista de la función jurisdiccional también tomarse en serio. Segundo, tomarse en serio los sistemas de derechos humanos con el gran objetivo que estos tienen, cuál es dar efectividad a los derechos.
es decir, interpretaciones, aplicación de políticas públicas, desarrollo de programas de acción social, etcétera, que no den efectividad a los derechos consagrados, pierden mucho desde el punto de vista de la legitimidad. Y lo tercero, y esto siempre es importante, aunque parezca teórico, pero tiene impacto muy práctico, que es tener sistemas coherentes desde el punto de vista normativo, es decir, saber cómo recepcionar el derecho internacional, integrarlo adecuadamente al ámbito interno, tener respuesta desde la lógica del propio sistema nacional para que haya un sistema coherente desde el punto de vista de los derechos humanos. Me parece que son 3 esfuerzos que se han dado en la práctica jurisdiccional comparada que han marcado como resultado 2 cuestiones clave. Uno, un sistema robusto de derechos fundamentales en muchos de los países de nuestra región. Y 2, una redefinición de la lógica del Estado de Derecho, de qué entendemos por el Estado de Derecho, una lógica, como señala el profesor Ferraioli, un Estado de Derecho ampliado hacia el ámbito internacional, donde uno ya no se agota el Estado de Derecho con lo que sucede y cómo nos organizamos internamente en cada uno de nuestros países, sino que cómo empezamos a mirar lo que sucede en el ámbito internacional. ¿Y por qué esto es relevante? Justamente por la segunda de la pregunta que nos hacía el moderador, es decir, cuáles son los debates entre cortes. Este proceso de convergencia entre los sistemas nacional e internacional, lo que está modificando es ni más ni menos que la naturaleza de la relación entre el sistema interno y el sistema internacional. Y en países como como México, eso es relevante porque hay países que han sido algo más cautelosos, estoy diplomático hoy día, han sido muy cautelosos con la incorporación del sistema internacional al ámbito interno. Y desde ese punto de vista, cuando uno hace una reforma como la que ustedes han hecho, cuando tenemos una Suprema Corte que ha dado instrucciones de tomarse en serio lo del control de convencionalidad, el resultado de esa operación es que el sistema internacional deja de ser una cuestión lejana que funciona en subsidio cuando fracasa la protección interna, y uno empieza a ver que se va a encontrar con un sistema internacional que interactúa de una manera mucho más ágil con el ámbito interno y que también el sistema internacional se provee de avances que se dan en materias jurisprudenciales a nivel nacional. Si ustedes cuando estudian materias de derechos económicos, sociales y culturales, uno se van a recordar de esta ida y vuelta, como cosas que parten en el ámbito interno, por ejemplo, acá con la Constitución de ustedes de principios de siglo, y luego pasan al ámbito internacional, luego se retoman estándares desde el ámbito interno y vuelven al ámbito internacional en un proceso de una relación mucho más rica que simplemente la subsidiaria. Y en eso, y el último, como decía la invitación, la última respuesta al detonador, es el control de convencionalidad. Bueno, el control de convencionalidad es el cómo hacemos este proceso. El control de convencionalidad no es algo que haya surgido ahora, no es un invento nuevo de la Corte, es la forma de concretar una obligación que los Estados siempre han tenido, de garantizar adecuadamente en el ámbito interno el pleno goce y ejercicio de los derechos. Y eso pasa por un rol relevante que tienen las jurisdicciones. Y en ese sentido, como eso ha costado que suceda, y sobre todo ha costado que nuestros poderes judiciales de toda la región asuman adecuadamente este compromiso, la Corte ha ido desarrollando esta idea de control de convencionalidad que logra de alguna manera estos objetivos iniciales. Cómo desde la jurisdicción cumplimos obligaciones internacionales, cómo damos efectividad a los derechos y cómo le damos coherencia al sistema normativo interno desde el punto de vista de la interpretación, desde la lógica del intérprete. Para cerrar, me preguntaban cómo México se puede situar. No tengo la menor idea. Es una página en blanco y va a depender del trabajo que se haga acá.
Pero lo que sí tengo relativamente claro es que hay tres opciones, y con esto cierro, Juan Carlos. La experiencia, si uno mira la experiencia comparada, uno ve procesos exitosos. Si ustedes quieren ver procesos exitosos, miren lo que ha sucedido en la Corte Constitucional colombiana, lo que ha sucedido en la Sala Constitucional de Costa Rica, no para copiar, pero para no cometer los mismos errores y poder avanzar rápido. Esa es la idea. Ahí hay buenos modelos que seguir. Hay casos que han sido fugaces, que han tenido momentos buenos y momentos malos. Miren Perú, miren Argentina. Ahí también se puede mirar para ver lo que se debe hacer y lo que no debe hacerse en algunos momentos. Y por último, procesos que han sido bastante, me costaría decir fracasados, pero que han sido procesos muy difíciles. Y dentro de ellos sitúo el de mi propio país. A Chile le ha costado mucho avanzar en esta lógica de robustecer la protección de derechos y usar la herramienta que provee el sistema internacional para hacerlo adecuadamente. El desafío es de ustedes, dónde se van a situar en esta clasificación y dónde agrego a México en los procesos exitosos, fugaces o fracasados. Espero que los exitosos, porque ustedes pueden de una manera importante impactar en la región. Lo que aquí suceda va a ser mirado por muchos y eso es una responsabilidad sin duda, sobre todo para ustedes que están en la primera línea de implementación de esto. Así que les agradezco la invitación y espero que trabajen muy duro para lograr este objetivo. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Seguramente ahí habrá algunos temas a debate en los que podemos seguir profundizando en estos temas. Nada más como una mención por esto de diálogo entre cortes, habrá que mirar justamente la reciente decisión de la Corte Interamericana en el caso Atala y las referencias continuas a la Suprema Corte de Justicia de México, ¿no? Bueno, a continuación, José Antonio Caballero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues empiezo. Quiero seguir un poquito, rompiendo un poco el guión que planteaba Juan Carlos, pero para darle continuidad a lo que comentaba Claudio. Entonces, básicamente quiero hacer tres cosas. Quiero hablar un poco del contexto en el que estamos. Me parece que hablar del contexto no es menor. Después voy a hablar, ya respondiendo a las preguntas que me hacía Juan Carlos, sobre qué implican las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en materia de amparo. Después voy a hablar de la idea de si existe un bloque constitucional en México o no. Y después voy a hablar del tema del principio pro persona. Ahora bien, sobre las tres preguntas voy a tratar de concentrarme en el tipo de respuestas desde el ámbito jurisdiccional que se han construido. En cambio, en el contexto voy a tratar de hilar otro tipo de ideas. Y empiezo con un planteamiento que nos hacía Claudio. Claudio decía, en Chile nos ha costado mucho trabajo bajar el sistema de los derechos humanos. Todos los países tenemos complicaciones, pero en Chile les ha costado trabajo y mira que con el Olmedo Bustos modificaron su texto constitucional. Esto no es menor, ¿sí? Con un caso de la Corte Interamericana, ellos decidieron, nuestro texto constitucional no se ajusta al estándar, hay que cambiar el texto, ¿sí? Efectivamente, los países van a tener distintos niveles de recepción, distintos niveles de condición, y evidentemente en todas partes alguien siempre va a gritar, esto no está de acuerdo con nuestra estructura jerárquica, la famosa jerarquía, si la quieren identificar con el 133, si la quieren identificar con el 15 de la Constitución, etc. ¿Cuál es el punto? Y este es mi punto de contexto. Si bien es cierto, estamos construidos desde una perspectiva de jerarquía de las normas, me parece que estamos en una transición, de alguna manera, hacia un nuevo paradigma dentro del derecho, que curiosamente no nos es desconocido. Déjenme poner el ejemplo un poquito más amplio o ampliar esta idea un poco, porque me parece fundamental entender de qué estamos hablando. Antes de la creación, de alguna manera, de la idea de Estado de Derecho tal y como la entendemos,
vamos a decir que la idea de Estado de Derecho, tal y como la entendemos, es la subordinación a un sistema de leyes, un sistema establecido, un sistema conocido y un sistema previsible. Estas son ideas de los codificadores, esencialmente son ideas del siglo XIX, siglo XVIII. ¿Sí? Antes de eso, el derecho era argumentable. Entonces, de alguna manera, quien tuviera mejores argumentos podía de alguna manera establecer el derecho. Este es típicamente lo que se denomina el paradigma jurídico del antiguo régimen. La revolución lo que genera, piensen ustedes en la Revolución Francesa, piensen ustedes en la idea de independencia mexicana con la incorporación hasta los años 70 de los códigos, pero cuando entran en vigor los códigos, los jueces dejan de fundar y motivar en el derecho romano, en la legislación española, en todo lo que ustedes quieran y manden, y empiezan a fundar en el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Antes el derecho no estaba codificado. Había que buscar de donde uno pudiera encontrar, y lo que uno buscaba eran argumentos. No buscaba necesariamente un esquema jerárquico de normas. ¿Sí? La llegada de los códigos lo que hizo fue facilitarnos mucho la estructura. Si está en el código, reconozco jerarquías, empezando por la Constitución, como un código de derecho constitucional, de alguna manera, permítaseme la expresión, y de ahí bajaba en un sistema mucho más consistente. El surgimiento del sistema internacional de los derechos humanos y el tipo de impacto que está empezando a tener con los derechos nacionales está creando nuevamente un espacio de argumentabilidad para el derecho, donde las preguntas de jerarquía pueden ser relevantes, pero donde empieza a tener mucha más fuerza nuevamente la perspectiva de argumentabilidad del derecho. Y eso nos puede dar mucho miedo porque pensamos que si perdemos la jerarquía, entonces ya cualquier cosa sería derecho. Evidentemente el primero en gritar sería Montesquieu. Ese sería el primero en protestar de este esquema. ¿Sí? Pero en términos generales, siempre hemos tenido el paradigma de argumentabilidad, a veces mucho más abierto, a veces mucho más callado, dentro de nuestro sistema ordinario, incluso jerárquico de aplicación del derecho. Cuando un juez considera que no debe aplicar una norma determinada, le encuentra la vuelta. Y podemos tener muchos ejemplos donde los jueces simplemente le dan la vuelta a una norma que es perfectamente clara. Piensen ustedes, por ejemplo, apartado B del 123, fracción 13, ¿cuántas veces se ha reformado para querer decir exactamente lo mismo? Cuando corren un policía no cabe amparo. Ahora la discusión es cuando corren un policía no cabe reinstalación. ¿No? Seguimos discutiendo eso. ¿Cuántas veces hemos reformado eso? Si le queremos dar la vuelta, le podemos dar la vuelta. Y ese es el punto de la argumentabilidad. Entonces, este contexto me parece muy importante colocarlo como un marco sobre el cual discutir las ideas. No estamos en un enfrentamiento de vida o muerte, jerarquía contra argumentabilidad. Son cuestiones perfectamente compatibles. Bien, y ahora que me quedan 5 minutos, aprovecharé para decir algunas otras cosas. Bien, la reforma me parece que nos plantea dos alternativas. Una revolución de la manera en la que entendemos el papel de los jueces en México, o dos, que no pase nada. Y me parece que todo el punto está, otra vez, no solo en los jueces, sino también en lo que se les pueda plantear a los jueces. Evidentemente, a la luz del principio de pasividad, bueno, pues si los jueces no reciben planteamientos, bueno, pues los jueces difícilmente podrán tener condiciones de decir cosas. Y a partir de eso los jueces tendrán que modular. Los jueces escuchan todo tipo de cosas todos los días, habrá que revisar. Pero la revolución se puede plantear, o las bases de la revolución están planteadas tanto en vías procesales como en vías sustantivas. Y las dos representan un camino muy importante. ¿Sí? Esto no es simplemente un planteamiento abierto. Piensen ustedes, el amparo colectivo. ¿Cómo vamos a leer el amparo colectivo? ¿Qué impacto puede tener? Nos estuvimos peleando mucho tiempo con la Declaración General de Inconstitucionalidad y en los términos en que quedó en el 107 fracción 2, quedó un proceso, vamos a decir, medio extravagante para ponerle algún punto a lo que dijo el constituyente. Pero podríamos generar una especie de Declaración General de Inconstitucionalidad a través de una acción colectiva en amparo.
puede ser, son el tipo de preguntas que nos necesitamos empezar a hacer. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ajustar un sistema procesal? De alguna manera me parece que los cambios procesales son los que abren muchísimas puertas. Lo sustantivo es lo que empezará a darle contenido a la materia litigiosa, pero lo procesal me parece que va a ser o va a tener una evolución especialmente interesante. Y en este momento alguien diría, estamos en el limbo, porque todavía no hay nueva ley de amparo. Pues más o menos, ya está vigente el texto constitucional. Y la perspectiva de aplicación directa del texto constitucional me parece que ya la tenemos medianamente clara desde hace un rato. Entonces, de alguna manera, eso me parece que ya está caminando. Paso al tema de bloque de constitucionalidad. Desde la perspectiva jurisdiccional, estrictamente hablando, me parece que las discusiones del Pleno todavía está semi-sub iudice en términos generales. El proyecto del ministro Saldívar en la contradicción de tesis se retiró. No, podría decirles el número de la contradicción, pero ahorita lo voy a omitir porque ni siquiera lo anoté aquí. Pero esencialmente me parece que el Pleno de la Corte está por la idea de que no existe un bloque de constitucionalidad, digamos, desde una manera o desde un punto de vista estricto. Y la discusión de alguna manera está caminando mucho más a, efectivamente se reconocen derechos humanos, ¿cómo los incorporamos? Ahí hay una discusión interesante sobre el ámbito de jerarquía, por eso empecé precisamente con una discusión de jerarquía. ¿Hasta dónde debemos concentrarnos en el tema de la jerarquía? El Pleno de la Corte parece estar muy inclinado en algunos casos a hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es el matiz que debe darle? Ese es uno de los puntos que me parece más complicados. Ahora, creo que también desde el punto de vista procesal, el Pleno de la Corte enfrenta un problema. Está tratando de resolver esto desde la perspectiva de una contradicción de tesis. Si vemos este problema más desde una perspectiva menos abstracta, y valga la expresión porque ahora voy a citar una acción de inconstitucionalidad y voy a decir que es menos abstracta para efectos de una contradicción de tesis, lo cual podría sonar bastante extraño, pero estoy pensando en la acción de inconstitucionalidad de Yucatán en relación con los trabajos forzados, si así se les quiere llamar, o el trabajo en favor de la comunidad. Me parece que ahí el Pleno tuvo un espacio mucho más específico para matizar los distintos posicionamientos que había, no necesariamente en la contradicción de tesis. Y aquí la pregunta interesante tiene que ver con las vías procesales y los alcances de las vías procesales. ¿Hasta dónde podemos hacer planteamientos generales en las distintas vías procesales que tiene a su disposición el Pleno o que tiene a su disposición cada tipo de órgano jurisdiccional? Bien, esa sería una de las preguntas que haría sobre este punto. Perdón, estoy tratando de cerrar. Y bueno, simplemente con la perspectiva de pro persona, en términos generales, la discusión por lo que se puede apreciar en el Pleno de la Corte, y otra vez esto es bastante complicado porque hay muchos engroses que están en proceso de ser elaborados, pareciera que el pro persona va a ser una herramienta para utilizar en criterios de interpretación conforme. ¿Hasta dónde y en qué sentido? Esto me parece que todavía tiene un espacio de discusión y podré abundar sobre esto en la siguiente intervención, pero en función de por dónde vaya la discusión. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes los comentarios. Yo nada más haría, por ejemplo, dentro de todos estos comentarios, y seguramente saldrá en las preguntas, un tema de una tesis justamente aislada, que justamente decía que la Suprema, que una vez que se revisa el texto constitucional y si el texto constitucional protege derechos, no hay que necesariamente hacer una revisión extensiva de los demás textos de tratados internacionales y demás. Entonces, esto tiene mucho que ver con este tipo de debates que nos planteas, entonces podemos a lo mejor sacarlo en una segunda vuelta. Bueno, ahora le doy la palabra a Francisca Pu, quien es académica del ITAM, y no te quito tiempo para que puedas aprovecharlo mejor tú. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en la Corte, que es un lugar que yo quiero y que conozco muy bien, y además con la gente de Flaxo, del programa de género de Naciones Unidas, y en el marco de un programa en el que yo ya he tenido oportunidad de participar en el pasado
y que me parece una iniciativa súper fructífera y muy interesante, tanto para los que lo toman como alumnos como los que podemos participar dando pláticas. Un poco por división del trabajo, dado que mis compañeros de mesa se han centrado en cuestiones más estructurales, digamos, de relación, sistema, constitucionalidad, etcétera, yo había pensado